Hola, ¿qué tal? Nosotros les vamos a hablar acerca de la nueva genética para considerar los residuos del café como uso para alimentos, combustibles y químicos. Debido a la alta producción y consumo de café, se generan millones de toneladas métricas de residuos cada año. Solo el 18% de la cereza de café se compone de grano de café verde. En cuanto a la retirada, vamos a encontrar un residuo restante de un 82%. Los residuos líquidos contienen una demanda muy alta de oxígeno. En cuanto a los residuos sólidos, son típicamente quemados, compostados, usando el método también para ensilar o se utilizan como fertilizante para el jardín. La cafeína en estos productos de desecho de café pueden tener efectos ambientales adversos, incluidos los efectos sobre las plantas, la inhibición de la germinación de semillas, además de la toxicidad para insectos y bacterias. Encontramos tres tipos principales de residuos de café, como lo es la pulpa de café, la cáscara de café y los pozos de café. La pulpa de café y la cáscara de café son los sólidos, tales como piel exterior y la pulpa residual adjunta, obtenido después de trilladoras, cerezas de café, por diversos métodos, como lo es el procesamiento húmedo y seco respectivamente. En contraste, pozos de café se producen después de la preparación de los granos de café tostados y molidos para su consumo. Tanto la pulpa de café y la cáscara de café son ricos en hidratos de carbono o carbohidratos y contienen un peso seco de alrededor de un 45 a un 60%. En proteínas encontramos un 9 a un 12%, en grasas un 2% y fibra en un 20% de peso seco. En cuanto a los pozos de café, también tienen muchos nutrientes, incluyendo fibra, proteína y aceites. La fibra la encontramos en un 35%, las proteínas de un 10 a un 12% y el aceite de un 11 a un 20%, todos en su peso seco. Todos estos componentes hacen para un suplemento animal útil. Sin embargo, una concentración de cafeína de 1.3% en peso seco en los residuos de café conduce a una reducción en el consumo de alimento, la digestibilidad de la proteína, además de la retención de nitrógeno cuando se administra a ganado. Por lo tanto, la eliminación de la cafeína es la clave para el uso de los residuos de café como alimento animal adecuado. Dado que la cafeína es tan extendida en el medio ambiente, no es de extrañar que las bacterias ya hayan desarrollado la capacidad de degradar la cafeína. La mayoría de estas bacterias pertenecen a los géneros de Pseudomonas, además de una cepa de Serratia marcescens y un cultivo mixto de Rhodococcus y Klebsiella. Las bacterias metabolizan la cafeína por una de dos rutas, la secuencial N-desmetilación o la C8 de oxidación, con el fin de romper la molécula y degradarla en CO2 y amoníaco, esto con el fin del crecimiento y generar energía. Y aunque algunas investigaciones han sido realizadas para caracterizar la degradación de cafeína por medio de bacterias enzimas, se descubrió que la cafeína, que los genes responsables son los responsables del metabolismo de la cafeína y que eran desconocidos hasta hace poco que se publicó este mismo artículo científico. Los investigadores aislaron dos tipos de cepas capaces de crecer en cafeína y teniendo como única fuente de alimentación carbono y nitrógeno, y fue caracterizado por degradar la misma, la cafeína. El proceso de C8 oxidación es catalizada por una cafeína deshidrogenasa y codificada por los genes CDH-ABC. Los estudios de este texto científico reportaron que para el descafeinado microbial del té y los residuos del café se utilizaron dos cepas de Escherichia coli, que es la E. coli, que fueron modificados por la ingeniería genética y fueron creados para descafeinar el café a través de los residuos de N-desmetilación, mientras que la cepa RMS001 convirtió la cafeína a la teobromina,
mientras que la cepa RMS002 convirtió la teobromina a 7-metilaxina. El cultivo mixto del descafeinado del té se hace bajo un proceso batch y continuo. Este trabajo demuestra el potencial para derivar al combustible, alimentación animal, alquilaxinas, y esto a través del té y los residuos de café. Un cultivo mixto compuesto de Klebsiella y Rhodococos inmovilizado en perlas de alginato fue probado para descafeinar extractos de té. Las perlas de alginato se agregaron al extracto de té diluido en un buffer de sulfato de sodio y incubado a 30 grados centígrados, por lo que la cafeína fue consumida totalmente por el cultivo mixto en un total de 21 horas. Posteriormente, las perlas se expusieron a condiciones ambientales, por lo que el extracto de té fue descafeinado en un total de 48 horas. Un cultivo degrada a vía C8 oxidación, el cual es un poco más lento que por células CBB1. Sin embargo, las células CBB5 también no son utilizadas para la descafeinización de té o café con concentraciones de cafeína de 18 y 8.3 molar respectivamente. Sin embargo, este método degrada más rápido la cafeína que por células CBB1. El objetivo de este trabajo es determinar si el cultivo puede ser utilizado para descafeinar extractos de té o café. Los estudios preliminares han arrojado que este cultivo es usado fácilmente para descafeinar extractos de té o café. Sin embargo, desde una perspectiva ambiental, este método es superior a los ya existentes, donde los solventes orgánicos son usados para remover la cafeína. Adicionalmente al descafeinado de té, el cultivo mixto puede ser usado para descafeinar desperdicios de café, el cual puede servir como alimento animal debido a su contenido de nutrientes. También el desperdicio de café descafeinado tiene un gran potencial como materia prima para la producción de biocombustibles, ya que contiene entre el 45 y el 60% de carbohidratos, los cuales pueden ser fermentados para la producción de biocombustibles, tales como el etanol o el butanol. Sin embargo, anteriormente se ha considerado el uso de desperdicio de café para producir biocombustibles, ya que en la producción de biodiesel se usa los granos de café molido. Por otra parte, la biomasa producida en el proceso de descafeinado sirve como alimento animal. En conclusión, la industria del café mundial produce millones de toneladas de desperdicio de café anualmente, los cuales conducen a la contaminación de suelos y caudales de agua, debido a la cafeína concentrada en los desperdicios de café. Sin embargo, con el uso de microorganismos se puede reducir la contaminación, ya que estos microorganismos ayudan al descafeinado de los desechos de café. A lo largo de todo esto se han mostrado métodos que pueden ser utilizados para el tratamiento de desperdicio de café, tales como el cultivo mixto o como el descafeinado por células CBB1 o células CBB5. Finalmente, el desperdicio de café descafeinado puede ser más adecuado como materia prima para producir biocombustibles o como alimento animal.